Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este ciclo de podcast titulado Mujeres en las Artes Visuales en Chile, el que tiene por objetivo dar cuenta del trabajo asociado al libro homónimo que estamos lanzando en el contexto del Día de las Artes Visuales. El libro ha convocado a 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad, quienes hoy alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Vamos a ver con quién nos encontraremos hoy. Ya estamos en un nuevo ciclo de conversaciones, ¿cierto?, en torno a las mujeres en las artes visuales en Chile. Este es un libro que ya sabemos mañana se lanza o pasado, y estamos con dos personas que participaron como un eje clave dentro de toda la producción de este libro. Estamos en el equipo editorial, un equipo que se armó. Varinia y María Iris ya nos contaban un poco de esto. Estamos con dos de ellas, nos habían comentado que eran tres, y en esta oportunidad estamos con Soledad Novoa Donoso. Ella vive y trabaja en la misma ciudad, aquí en Santiago de Chile, lugar donde nació. Es historiadora del arte y curadora, cuenta con estudios de doctorado en historia del arte y un posgrado en gestión y políticas culturales, ambos de la Universidad de Barcelona. Además tiene un diploma de postítulo en archivística de la Universidad de Chile. Imparte clases en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, amada y odiada, dicho sea de paso. Es parte hoy día de la dirección del Centro Nacional de Arte Contemporáneo y además hace clases en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago. Entre sus curatorias se cuentan Handle with Care, Mujeres Artistas en Chile entre el 95 y el 2005. Esto no es una exposición de género, Las Individuales Desierto de Regina José Galindo y Dibujar el Límite de Janet Toro. Además, con María Laura Rosa, editó el libro Compartir el Mundo, las experiencias de mujeres y el arte en el año 2017, trabajos muy importantes para lo que conocemos, ¿cierto?, como estas inquietudes en torno al feminismo, al género, ¿cierto?, que se han dado en nuestro contexto contemporáneo. Y por otro lado tenemos a Carolina Olmedo. Ella es del 84, asomó su carita. Feliz cumpleaños, Carolina. Quiero decir que estamos grabando esto cuando estás de cumpleaños, entonces fantástico para iniciar estas festividades, ¿no? Tú vives y trabajas en esta misma ciudad, es historiadora feminista, investigadora y crítica de arte contemporáneo latinoamericano, es licenciada en área de la Pontificia Universidad Católica de Chile y candidata a doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha sido investigadora en instituciones como el Centro de Documentación de las Artes Visuales, Televisión Nacional de Chile, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Reina Sofía en Madrid y el Instituto Internacional de Historia Social en Ámsterdam. Actualmente, Caro es docente universitaria, editora independiente e investigadora del Archivo Familiar de Premios Nacionales José Balmes y Gracia Barrios. Queridas, ¿cómo están? Altísimos currículum, qué honor poder conversar con ustedes. ¿Cómo estás, Sole? ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Danae, muchas gracias. Me encantó eso de querida y odiada. Me parece buenísimo decirlo en público. Y nada, como comentábamos hace un ratito cuando nos encontramos, es un gusto verte, que no te veía hace tiempo. Lo mismo a la Caro, después de un trabajo bien arduo en el comité editorial del libro, como que estamos en un momento de vernos menos. Así que muchas gracias por esta conversación. Y bueno, lo mismo que Sole, gracias por la invitación, por poder seguir extendiendo el libro, digamos que surge de un grupo y de un sueño también. Yo creo que hoy día nos vamos a dedicar un poco a hablar de todo ese proceso y que es hermoso que siga teniendo ramificaciones, así que genial como poder dar este puntapié y que se inicie el habla sobre el libro y que ojalá esto motive muchos más encuentros, ya sea de nosotras como de otras también, para comentarlo. Claro que sí, es que además nos habíamos visto en múltiples oportunidades. Bueno, la Sole a mí me hizo clases, pero además en distintos como eventos artísticos, por así decirlo, y yo creo que no es coincidencia que nos hayamos reunido tantas veces antes de esta grabación o que hayamos tenido como la chance de conversar previamente, coincidiendo, y yo creo que tiene que ver con lo que yo acabo de enumerar largamente a propósito de sus currículums, ¿cierto?, de sus intereses. Quería indagar un poco sobre eso, sobre sus intereses personales, qué cosas están rondando sus cabezas, sus investigaciones. No sé quién quiera partir, es todo suyo los micrófonos. Claro, cumpleañera, empieza tú. Bueno, yo decía vamos en orden, pero nada, o sea, bueno, además de estar involucrada con el proceso del libro, que también
dicho sea de paso, el trabajo editorial es un trabajo invisible, muchas veces un trabajo de hormiga, tras bambalina, así que en el fondo, claro, como editora también estoy muy involucrada con distintos procesos editoriales y este libro fue una de las cosas, digamos, que no solamente como involucrada en él, sino que también como persona parte de una escena artística estaba esperando muchísimo en términos de también vehiculizar una discusión que se está dando en otros espacios, digamos, de la movilización social. Pensemos en el Mayo Feminista, que tuvo su antesala el 2017, quizás pocas se acuerdan, pero precisamente viendo la biografía de Sole, las distintas intervenciones que se habían dado antes, hay una preparación. Yo ahí nombro con mucho cariño una exposición que hicimos en Valencia, Women in Work, que era una exposición de varias mujeres, y claro, ahí tuvo participación una comitiva chilena que justamente estaba en relación a esta movilización social, y por ahí, digamos, van mis intereses. En general, estoy trabajando siempre en la investigación de arte contemporáneo, sobre todo latinoamericano, poniendo un foco muy específico a las relaciones entre arte y política, donde, por cierto, los movimientos de mujeres han tenido un lugar fundamental, y la cultura también dentro de esos movimientos tiene un lugar muy especial. Y claro, en el fondo, desde esa perspectiva también he iniciado ciertas lecturas o ciertas visiones acerca de lo que ocurre en el arte contemporáneo de Chile en ese escenario, ¿verdad? Rescatando ciertas referentas como las tesis, ¿verdad? O como el colectivo Maigara, un montón de colectivos de diversidad que están produciendo un arte en el espacio público a partir de, digamos, no solamente un discurso feminista, sino que también el posicionamiento de estos cuerpos y cuerpas disidentes femeninas. Además, como metodologías innovadoras que quizás uno podría decir, o más que metodologías, como formas de aproximarse a la producción que quizás no tienen que ver tanto con un quehacer técnico, sino que con el cuestionamiento del mismo. Son como otras estrategias y resoluciones visuales, pero que también son técnicas, son materiales y discursivas que se pueden ver hoy día en la producción contemporánea y que de hecho se pueden ver en el libro, que eso también es muy, muy llamativo y muy interesante. Claro, o sea, a nosotros nos llamó mucho la atención ese ámbito y siento que también es un ámbito que hay que ponerle ojo porque, bueno, como aquí hablando ya como docente, también es un ámbito muy investigado por las investigadoras más jóvenes. En mi época, digamos así, no fue hace tantos años atrás, digamos, pero sí fue hace un par de décadas atrás, había una concepción muy estrecha de lo que significaba investigar arte contemporáneo. De hecho, las mismas mujeres sufríamos lo que se ha llamado la parcelización o la, digamos, esta etiqueta, la anteojera morada, de que había que tener ciertas discursividades respecto del arte de mujeres, y creo que esta época es una época del pensarse fuera de la caja, y por eso mismo, digamos, también me parece que ese trabajo investigativo, por lo menos en esta época, está sustentado enormemente en un diálogo con generaciones más jóvenes, con productoras que no siempre se reconocen como artistas contemporáneas visuales, digamos, pero que sí su significado están aportando en ese sector. Eso a nivel general. Oye, Sole, y tú, bueno, tú tenías una trayectoria súper grande en torno a como el trabajo feminista. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue antes de entrar a estudiar y que estaba como en un seminario de historia del arte y feminismo que hacían en el Museo Nacional de Bellas Artes, y ahí fue la primera vez que yo te vi. Mira, las coincidencias de la vida. Después entré a estudiar la carrera y bueno, ahí te vi siempre. Pero digo, como que es bonito ver que estas cuestiones por ejemplo, este seminario que yo estoy comentando, tiene bastantes años y venía gente muy interesante, gente que hoy día, claro, yo la conozco como sí, obvio, la no sé quién, no sé, la Janet Toro, tanta gente que es como, ay, obvio. Pero en su momento yo no las conocía y para mí fue absolutamente disruptivo saber de estas nuevas producciones, de los problemas, cosas que quizás uno podía intuir sin tener formación en torno a la producción artística, pero que ya conociendo mucho más es como evidente, necesario, es urgente. Tú tenés como una larga trayectoria en torno a estos temas, pero me gustaría preguntarte como desde dónde, desde cuándo, por qué crees que es urgente también. Qué lindo, Danae, no sabía que habías ido a los seminarios de historia del arte y feminismo, y sí, creo que es súper bonito ver cómo en los años, digamos, las preocupaciones que uno ha tenido se han ido sosteniendo y se han ido socializando también, ¿no? O sea, no sé, pues en el año 2000 cuando uno hablaba de feminismo era como la caricatura una vez más, como la frustración
frustrada, la que odiaba a los hombres, incluso nuestras propias colegas, ¿no? Eran espacios como súper reducidos de poder reconocerse como feminista, y que eso no sé si se entendiera, pero se respetara o se considerara como un posible, y que no era algo muy antiguo que hubiese pasado 50 años atrás, como alguna vez en una evaluación de un fondar me dijeron a mí, ¿no? Esta señora como tan seria que se preocupa de estos temas que pasaron hace tanto tiempo, y eso me lo dijeron en el 2015, o sea, imagínense ustedes lo que iba a hacer después del 2017 o el 2018. Qué bochorno para ese evaluador. para esos jurados nacionales, que no sé quiénes eran, si me están escuchando, sépanlo. Pero yo creo un poco, retomando tu pregunta, Dana, de tu comentario, ¿de dónde viene? No sé, viene de siempre, ¿no? Una como que se reconoce en el feminismo desde experiencias muy atrás en tu biografía, y para mí, de alguna manera, lograr cuajar esto desde el ámbito académico fue clave haber estado en Barcelona haciendo el doctorado, y desde ahí empezar a visualizar toda la producción teórica, estoy hablando del año 98, empezar a visualizar un cuerpo de producción teórica que, por cierto, en ese minuto era solo, digamos, euro-norteamericana, ¿no? Claro. Yo todavía no conocía la producción latinoamericana, pero de ahí, me acuerdo, yo empecé a comprarme un montón de libros pensando en que yo iba a llegar a Chile a dar clases sobre historia del arte mujer, historia del arte y feminismo, etcétera, y que fue un poco lo que hice cuando volví. Y desde dónde hablar, para mí es súper importante hacerlo desde la institución, y eso siempre lo he dicho, y fue una de las cosas que dijimos, el seminario Historia del Arte y Feminismo en el Bellas Artes, alcanzamos a hacer 2 versiones. Sí. Habíamos hecho antes en Handle with Care el 2007 un seminario también súper importante, y fue muy bonito porque ese año es súper clave para lo que es el arte y el feminismo, ¿no? O sea, exposiciones fundamentales como Global Feminisms, como la batalla de los géneros, como WAC en Estados Unidos, y Handle with Care se situaba en esa constelación de exposiciones de ese año, y tuvimos la suerte de poder contar, entre otras invitadas, contar con Maura Reilly, que era la curadora de Global Feminisms junto a Linda Nochlin, que es una diosa, y la Maura llega a Chile como 2 semanas después o una semana después de haber inaugurado Global Feminisms y de haber abierto el Centro Feminista de Arte en el Brooklyn Museum, ¿no? O sea, fue como súper importante, yo creo, esa visita. Y como te decía, para mí es súper importante la institución, ¿no? Desde la academia, por un lado, cómo empezar a trabajar estos temas desde, insisto, mi regreso a Chile y mi reincorporación a la universidad del año 2000, conscientemente, digamos, incorporando estos temas, cambiando bibliografía, cambiando formas de decir también, que yo creo que eso es súper importante. Y luego, cuando tengo la posibilidad, a partir del año 2010, de ser curadora en el Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto, con una conjunción de otras personas y de otras energías, y no puedo dejar de nombrar a Paula Palacios, a Emma de Ramón, por ejemplo, lograr hacer estos seminarios de historia del arte y feminismo que nadie entendía nada, ¿no? ¿Por qué se hacía? ¿Qué era esto? ¿A quién invitaba? Absolutamente exitoso, digo, en términos de convocatoria. Yo nunca había estado en salas tan llenas en el museo, francamente. Bueno, y eso es súper interesante porque te da la pauta de que son discusiones súper importantes. Para los seminarios de Handle with Care, que los hicimos en el auditorio del MAC de Quinta Normal, lo mismo. O sea, las salas estaban desbordadas y era súper interesante ver todo el interés que generaba. Me acuerdo para el segundo seminario que invitamos a Arakis, ¿no? Llega Arakis con su tremenda peluca, con sus tacones, con sus uñas pintadas. Sí. Todas esas cuestiones son súper importantes instalarlas, a mi juicio, desde la institución, ¿no? Como desde adentro vamos poniendo en cuestión estos supuestos tan insocavables aparentemente de la institución y cómo vamos permeando de verdad para que se produzcan los cambios. Y hoy en día, más que una investigación de carácter más académico o más tradicionalmente investigativo, desde la dirección del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, de nuevo estamos dando ahí no diría esa pelea, pero intentando direccionar hacia allá, ¿no? Como institución dedicada al arte contemporáneo, se nos hace insoslayable trabajar estas temáticas que son absolutamente propias de la contemporaneidad y del arte, ¿no? Y entonces en el centro nos dimos 3 ejes de trabajo. Pensábamos, bueno, esta contemporaneidad que podría ser inabarcable, nos vamos a dar 3 ejes de trabajo para poder empezar a trabajar sobre ella, valga la redundancia. Uno de ellos es feminismo y activismos. Por lo tanto,
varias de nuestras acciones, nuestros contenidos están orientados por uno de estos ejes. Y sin duda en ese marco, la propuesta y la invitación de Varinia Brodsky de ser parte del comité editorial era un regalo y realmente una experiencia súper importante, súper interesante y súper pertinente, ¿no? Para lo que también estamos intentando mover desde el Centro Nacional de Arte Contemporáneo. A propósito de lo que ustedes comentan y de los trabajos que han estado desarrollando, sus inquietudes, cómo son capaces de generar tejidos también entre artistas, entre otras investigadoras e investigadores, creo que este proyecto de este libro, Mujeres en las Artes Visuales en Chile entre el 2010 y el 2020, viene como parte de este tramado que yo creo que es absolutamente generalizado. Hay un contexto en el que hay muchas que efectivamente están desde distintos lados investigando arte de mujeres, arte de disidencias, artes y activismo, ¿cierto? Un poco haciendo esta vinculación entre arte y política, como decía la Caro, pero también cómo es que la producción se vincula en el fondo con lo que nos está pasando como sociedad, como las cosas que uno ve en la calle, las discusiones que uno ve también en el cotidiano. Y en ese sentido creo que el libro también viene como esta urgencia a propósito que nombraba ya la Linda Nochlin, de por qué no hay grandes mujeres en el arte. Bueno, y hay mucha investigación que se ha estado desarrollando, ¿cierto?, para encontrar a estas antiguas en el mundo, en Chile, de encontrarlas, de dónde están sus trabajos, ¿cierto?, dónde expusieron, hacer un recorrido sobre esa producción. Y la verdad es que este libro, como que no han habido tantos esfuerzos por recuperar a las de ahora, digamos, para no estar después, 50 años más, realizando este trabajo con un loop eterno de recuperación sobre mujeres o trabajos de disidencia también. Entonces este libro viene un poco como a hacer esa pega de recuperar ahora, generar un escenario, una panorámica de qué es lo que está pasando hoy con el arte de estas mujeres, qué tan conectadas estamos también con lo que está pasando en nuestro contexto, que sabemos que está ultra agitado, estamos en la convención, ¿cierto? Hay como un clima así, pero muy alborotado. Entonces, como en estos escenarios me gustaría preguntarle cómo llegan a este equipo editorial. Sabemos que es por invitación de Varinia Brodsky, de la María Iris Flores también. Quiero decir también que dentro de este equipo está la Gloria Cortés Aliaga, que ella también es curadora, historiadora del arte feminista, estudió historia del arte en la Universidad SEC, es magíster en historia del arte por la Universidad Adolfo Ibáñez, es curadora actual del Museo Nacional de Bellas Artes, también una mujer clave, yo creo, dentro de todo del escenario como artístico feminista o de mujeres en el contexto nacional, curadora de muchas exposiciones importantes como Enclave Masculino en 2016, Desacatos, prácticas artísticas femeninas entre el 1835 y 1939, Yo soy mi propia musa, pintora latinoamericana de entreguerra, autora de modernas. En el fondo ya, un conglomerado como trayendo a la Gloria aquí, digamos, gigante. ¿Cómo llegan ustedes? Quiero saber esta experiencia como de la chimuchina, cómo llegan a formar parte de este equipo editorial. Caro, comencemos con la cumpleañera. Me parece muy hermosa una idea que nombraste hace un momento, que es la de tejido, ¿cierto? La idea de que en el fondo todas estas líneas que tanto Sole como Gloria como un montón de otras mujeres en estos 2000 e incluso antes, digamos, yendo a los 80, el libro se retrotrae muchísimo, incluso hasta los 40, del cómo cada una ha puesto su hebra. Creo que en el fondo, claro, el libro expresa precisamente un momento donde esas tramas, esos tejidos se densifican y nos permiten sostenernos también entre nosotras. No bastaba con tejer esos hilos, sino que también hay un momento en donde esos hilos convergen. Y claro, nosotras, digamos, el equipo editorial ya tenía un trabajo previo en torno a un evento que había ocurrido años anteriores, que es el de la Editafem. Bueno, tuvo ahí dos nombres, primero fue la Editatona, así más latinoamericana, después fue Editafem, digamos, ahí como un poco más internacional, pero era un evento en el cual, digamos, precisamente abríamos la pregunta, varias de nosotras, acerca de en qué estábamos, porque muchas veíamos que estábamos en paralelo en proyectos que involucraban una mirada feminista o incluso en activismo feminista dentro y fuera de la institución, pero en el fondo, claro, faltaba todavía ese esfuerzo de mirarnos y conversar, que es un paso, digamos, que yo siento aprendimos, claro, y que aprendimos muy humildemente de la calle, de lo que estaba pasando con otros colectivos feministas en otras áreas del saber o incluso, digamos, entre la gente de a pie, y yo lo veo como algo muy bonito. O sea, esas conversaciones sedimentaron también un trabajo que nos permitió entender la ausencia importante de las mujeres artistas, no solamente del pasado, que era lo más evidente, sino que también las del presente. Nos permitió
también identificar de manera muy clara cuáles son los dispositivos a través de los cuales se mira también a las mujeres, y ahí surgió un problema de segundo orden, ¿cierto? Que no es dónde están, sabemos que las hay, sino que quiénes son las que están, ¿cierto? Quiénes son las que son relevadas como artistas contemporáneas, quiénes reciben una plataforma para su carrera y cuáles otras son invisibilizadas. Entonces eso también, digamos, se presentó en ese primer evento, que era un evento que tenía por objetivo, digamos, completar esta Wikipedia con más biografías de mujeres artistas chilenas, y que yo pienso que fue tremendamente exitoso también en dos ámbitos. Uno, otorgarle valor al trabajo que muchas veníamos haciendo en distintos ámbitos, incluso para el caso de muchas fue como verse en el medio del feminismo cuando no se lo habían problematizado de esa forma, sino que en el fondo tenían afinidades con ciertas artistas, y de repente en el fondo hubo una urgencia de poner ese trabajo en el centro, de poner eso al medio, digamos, y de discutirlo en torno a estas falencias, y en cierta medida, claro, eso sedimentó un espacio que se va a constituir luego ya en este comité editor. Digamos, yo ahí agradezco muchísimo la diversidad que tiene ese comité editor, porque, claro, María Iris y Varinia representan quizá una mirada que tiene mucho que ver con cómo el Estado se ha hecho cargo o no se ha hecho cargo, digamos, de estas mujeres, y no solamente de las de ahora, digamos, sino que también mirando el libro de aquellas que pertenecen a otras generaciones y que han sido sistemáticamente invisibilizadas por no calzar en ciertas categorías como la categoría de emergencia, o por no haber nacido en ciertas ciudades capitales regionales, ¿verdad? Entonces también, digamos, fue súper importante esa mirada mucho más institucional a partir de eso, tomándola como un arma, y también, sin duda, en el caso de Sol y de Gloria, la experiencia de haber publicado antes libros sobre mujeres, que también yo creo que no es menor en términos de las experiencias curatoriales que habían habido antes, ¿cierto? Y cómo ahí los catálogos muchas veces se desplazaban a la categoría de libro, incluían seminarios, incluían ensayos, y eso nos hablaba en el fondo de esta ausencia, de la ausencia de un lugar donde depositar esos saberes, y digamos por eso mismo también es bien interesante cómo el libro representa esa trama o ese tejido, incluyendo a Karen Cordero, ¿cierto? Que en el fondo Karen nos apoyó desde México en estas editas FEM, entonces también hace un ancla con esa historia, incluyendo por ejemplo a las escritoras, y que en el fondo no fuese una mirada curatorial de editoras sobre el libro, sino que fuese pasar la posta, compartir entre todas una conversación sobre esas obras. Y por cierto, yo creo que lo más relevante dentro de ese tejido es el poder relevar artistas con las cuales hemos trabajado, en su mayoría. Hay otras con las que, digamos, por primera vez entramos en contacto a partir del libro, y claro, creo que eso también es algo muy valioso, en términos de que nosotras no solamente vinimos a mostrar esta trama que veníamos construyendo, sino que también vinimos a aprender y a vehiculizar que, digamos, que eso es como... exacto, que estas mujeres también se conozcan, se analicen, se discutan, polemicen, y ya luego eso veamos qué produce. Sí, total. ¿Sole? Yo creo que ahí hay, de lo que ha dicho la Caro, creo que es súper importante, claro, cómo, no es que estás, o lo que decías tú también, Ana, no cómo recuperar algo para que no se tenga que recuperar, digamos, en el futuro, sino cómo construimos algo que siempre debió estar presente. Yo creo que por ahí va un poco el pulso, ¿verdad?, de lo que necesitamos. Necesitamos acciones no de recuperación, sino de estar presentes constantemente, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía la Caro, creo que fue súper complejo para nosotras, entre comillas, en este mostrar y hacer presente, tener que retrotraernos o digamos, concentrarnos en un marco temporal, porque siempre nos iban surgiendo, chuta, y esta artista que nunca nadie ha hablado de ella y es increíble, o esta otra que nunca ha tenido una exposición en un lugar, ¿te fijas? Entonces eso es lo que hay que, a mi juicio, definitivamente modificar, y que publicaciones como esta, que son siempre necesarias sin duda, no se transformen en esa urgencia, porque si no lo hacemos ahora, de nuevo vamos a caer en ese olvido, en esa invisibilización, etcétera. O sea, yo creo que ahí hace falta una transformación radical, y por supuesto una transformación radical que está también asociada a las instituciones, ¿no? ¿Cuál es el rol de las instituciones museales? ¿Cuál es el rol de las galerías o los espacios de arte, etcétera? Y también creo, y yo siempre invoco, digamos, un texto de Mira Chor que se llama El linaje paterno, que me parece absolutamente clave, porque eso también nos va modificando nuestras epistemes. O sea, sí es eso lo que tenemos que modificar, ¿no? Y ese ha sido un trabajo fundamental que en la academia, creo yo por lo menos lo viví así, de encontrarse un montón de académicos
académicas hablando de esto en el mayo del 2018, ¿verdad? El mayo feminista, cuando se crea la red de mujeres académicas Amanda Labarca en la Universidad de Chile, por ejemplo. O sea, poner esto sobre el tapete. No podemos seguir utilizando las mismas bibliografías, no podemos seguir trabajando bajo las mismas premisas científicas, ¿no? Yo hace un par de años di un curso de metodologías feministas para la historia del arte en el magíster de historia del arte y teoría de historia del arte, y les traía varios ejemplos de las ciencias, por ejemplo, ¿no? Cómo investigadoras en el fondo daban cuenta de que las vacunas no eran tan eficaces para las mujeres porque siempre el sujeto de prueba era un sujeto varón, que tiene otra constitución física, que tiene otra constitución hormonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, creo que aquí hay una necesidad de construcción de una episteme distinta, y de alguna manera lo que señalaba la Carola también, ¿no? Esa episteme también marca o muestra otras formas de ir generando estos entramados, ¿no? Cómo esto se hace a partir de voces múltiples y polifónicas, porque esa es la realidad, ¿no? Como, claro, hay unos textos, tal vez podríamos llamar introductorios, ¿verdad? El mismo texto de Carola que marca, ¿verdad? Un que pueda acoger este libro y sus escrituras, pero luego hay una cantidad de escrituras diversas, de obras muy diversas, y lo que tú decías, Danae, que me parece fundamental, es mostrar el hoy con cómo entendemos las prácticas artísticas contemporáneas en su contemporaneidad, valga la redundancia. Y eso además me parece súper interesante cuando lo planteamos como un libro de difusión, sobre todo porque a veces hay en los públicos generales, sobre todo, una suerte de incomprensión respecto a lo que son las prácticas artísticas contemporáneas, pero sin embargo muchas veces quien va a una marcha se topa, ¿verdad?, con estas prácticas artísticas y no se cuestiona si es arte, si no es arte, si entiendo o no entiendo, ¿no? Entonces ahí también, insisto, esta necesidad de transformación de las propias instituciones que acogen a las prácticas artísticas. Sí, totalmente. Aparte hay algo que dicen ustedes que, claro, yo lo pienso como desde el primer pensamiento evidente, es como, pucha, no recuperemos después a las que podemos, de las que se puede escribir hoy día, pero al mismo tiempo escribir en el presente nos permite esto que dice la Caro, estas conversaciones, entender cómo estamos produciendo, cómo produce la otra, cómo esos cruces se pueden dar, porque algo que a mí me gusta mucho decir sobre el libro y que fue lo mágico, yo escribí 2 textos para 2 artistas, para una colectiva y un artista, y la verdad es que esta sensación de tú tienes que escribir de ellas, perfecto, entonces de juntarse, conversar, como conocerse, tomarse una chela, lo que sea, como entrar en un espacio de conversación precisamente para aumentar este tejido, para pensar más allá de las personas que conoce, más allá de los trabajos que también conoce, estar con otras personas, y eso sea algo muy bonito, porque no solamente como esto de, ok, voy a conversar contigo, voy a escribir, al menos desde la perspectiva mía, que es desde escribir, sino que es más bien conversar, mira, ¿te gusta esto? ¿Te parece? ¿Podemos arreglar esto? Como de un trabajo muy colaborativo, y yo creo que eso es parte de esa modificación que decía la Sole, como de cambio de paradigma o cambio de episteme, nuevas formas de conocer y conocernos, y creo que el libro da en el clavo con su metodología, muy particularmente, como no es solamente el ejercicio de rescate, de buscarlas, de tener este panorama que no es solo de Santiago, es nacional, que eso también es muy importante, sino que creo que es capaz de entregar para todas quienes participaron en la experiencia precisamente eso, entregar una experiencia de conocimiento, de tejido, de conocerse, de saberes, y creo que esa cuestión es muy bonita del libro, y creo que también esa metodología hace eco, al menos desde mi lectura, de cómo estamos intentando performar la forma en que conocemos y que nos relacionamos con el mundo. No sé qué opinan ustedes, quizá me pegué al manso carril y... No, totalmente, totalmente, o sea, lo que tú dices, Danae, creo que también es fundamental cuando tú escribes no desde una voz de autoridad, ¿no? Sino que bueno, tú haces, digamos, generas una obra o, digamos, practicas una forma de entender el arte, yo desde el lugar de que mi vehículo es la escritura o mi vehículo es la curatoría, etcétera, para armar una exposición. Claro, no es una relación vertical, sino que justamente de construir un conocimiento común, ¿no? Y de respeto, que es lo que también pasa. Yo siempre, cuando he escrito un texto sobre una obra, sobre una exposición, sobre un artista, lo he mandado y lo hemos discutido, aparte, sin duda, después de la cantidad de horas de conversación con las artistas sobre las que uno suele escribir. Hay también esa situación como de
de mucho respeto mutuo, diría yo, de entender lo que estás haciendo, cómo estás tú escribiendo y reflexionando sobre eso, cómo sin duda estás generando unas lecturas probablemente distintas a quien creó la obra, pero claro, cómo eso se construye de alguna manera también en común. Así que creo que lo que tú señalas es totalmente fundamental. Sí, o sea, muy de acuerdo contigo, Sole. Creo que Danae ahí diste en el clavo, y creo que también, claro, tiene que ver como con el, de alguna manera, haber experimentado este proceso, que a mí me parece muy importante decirlo. Fue un proceso en donde todas, yo creo que aprendimos. No había habido ninguna experiencia semejante, o por lo menos no habíamos tenido una experiencia semejante a nivel editorial. Y creo que ahí una noción clave es perderle el miedo a lo colectivo. ¿En qué sentido? En que en el fondo siento que, claro, había varias opciones para hacer el libro. Una opción era que funcionase un equipo editorial, cual equipo curatorial, digamos, que fuese una lista cerrada de artistas, que las artistas tuviesen tales criterios, y creo que cada pregunta del libro fue puesta en cuestión también desde nuestra propia posición, desde nuestras experiencias, y creo que la clave fue eso. O sea, sabíamos que el horizonte al cual había que avanzar era lo colectivo, y no sabíamos cómo, así que la construcción fue súper relevante en términos de, primero, hacer una mirada muy acabada, de, como decía Sole, de muchas horas de conversación acerca de qué es lo que estaba ocurriendo en nuestras escenas artísticas, qué es lo que estaba ocurriendo en las distintas regiones, quién eran las personas que estaban escribiendo y sensibilizándose sobre este problema, a quienes conocíamos, a quienes no. Y siento que, claro, el ejercicio precisamente de expandir tanto los núcleos de significado del libro como también integrar a las escritoras fue clave en ese sentido, en plantear lo colectivo también como un gesto de confianza en el trabajo de otras, de confianza en el trabajo propio, en diálogo con esas otras, y también, digamos, de legitimación de nuestro trabajo, que en el fondo, claro, Sole lo dice muy bien hace un rato, ¿verdad? O sea, nosotras creo que somos más fuertes juntas precisamente porque sabemos por dónde el patriarcado nos viene a pegar, cuáles son las zancadillas que nos hace en la academia, en la galería de arte. Sí, y creo que el libro fue muy hecho sobre el respeto de esa experiencia, que es una experiencia de agravio, de dolor para muchas artistas. Y claro, en el fondo también desde las que venían con una experiencia mucho mayor, previa de trabajo, quizás la institución, fue dosificar, tratar de proteger ese proceso, digamos, tratar de ceder en cierta medida el poder. En ese sentido, yo creo que es un libro que es un gran ejercicio de cesión del habla, y claro, esa polifonía yo creo que enriquece precisamente la comprensión de cómo este arte se produce. Muchas de las obras, digamos, y de las artistas que están comprendidas en el libro son artistas que, como tú bien decías hace un rato, Danae, Sole también lo decía, no necesitan una gran mediación para ser comprendidas, están ahí en el centro de cómo el patriarcado nos oprime como mujeres, como artistas, como creadoras, como madres, etcétera. Entonces, me parece que, claro, en ese sentido fue súper importante en nosotras mismas abrirnos a la confianza de cómo ese arte comunica, ¿cierto? Y a la confianza de qué es lo que se puede decir analizando ese tipo de obra. Así que, en fin, como que la metodología fue azarosa, fue bien experimental, aunque a veces no lo parezca, y creo que el libro da crédito de eso, de esa reflexión abierta. Yo diría que es un libro que está abierto a cualquier interpretación. Eso, además no es como un producto clausurante en lo absoluto, sino que es como que uno al momento de interactuar con él tiene esta capacidad de poder seguir expandiendo todavía la discusión, las preguntas, incorporar artistas, por supuesto que sí, incorporar escritoras también, o gente que se desarrolle en este mundo como artístico, de bordes absolutamente blandos, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que esa también es como una gracia del libro, que tanto en su metodología como en su producto, digamos, no son clausurantes de nada, sino que todo lo contrario. Queridas, quiero decir, antes de ir cerrando, primero, si es que tuvieran algo que decir, una invitación, ¿cierto?, al lanzamiento de este libro. Sabemos ya que pueden ver toda la programación asociada a este Día de las Artes Visuales y al lanzamiento de este libro en particular en eligecultura.gov, pero más allá de eso, si alguna de ustedes tiene alguna invitación más particular, ¿no?, como tanto en el Centro Nacional de Arte, la Caro ahí, no sé, bienvenidas sean sus invitaciones, porque eso siempre es bueno. Bueno, de parte del centro, contarles que, y muy en sintonía creo también con esto que estamos conversando, en octubre vamos a tener el honor, el privilegio y el placer de
abrir la primera muestra de una tremenda artista y tremenda mujer como Silvia Palacios Whitman, la primera muestra que hace en Chile a sus 80 años. Siempre yo cito el cartel de las Guerrilla Girls, de las ventajas de ser mujer artista, uno de cuyos puntos de alcanzar la fama a los 80 años, ¿no? Silvia fue en los años 60 a Nueva York y nunca ha sido expuesta su obra acá, así que vamos a estar informándoles y difundiendo mucho eso a partir del 14 y 15 de octubre. Y luego, seguido eso, vamos a tener una exposición de Polvo de Gallina Negra, la primera colectiva feminista de arte, diría yo, en América Latina, y también primera vez que se hace una exposición dedicada exclusivamente a ellas. Siempre han estado sus obras participando de colectivas, etcétera. Así que en lo concreto, invitarles a eso. Y respecto al libro, bueno, invitarles a, por un lado, seguir todas estas podcasts y las actividades asociadas al Día de las Artes Visuales, y por supuesto, me imagino que ahí se hará una forma de ir recibiendo el feedback también de quienes puedan ir accediendo a conocer y a leer el libro. Creo que eso también es súper importante. Sí, total. Gracias, Sole. Se viene bueno el Centro Nacional. Se viene buenísimo. Buenísimo. Sí. Bueno, nada, en mi caso sumar un poco la invitación que hace Sole a tomar el libro, ¿cierto? Y yo me enfocaría sobre todo en eso y hacer una memoria, ¿verdad? El Día Nacional de las Artes Visuales desde el 2017, si mal no me equivoco, viene siendo una fecha donde las mujeres que trabajan en cultura, las mujeres que trabajan en arte se han activado, ya sea a través de grupos espontáneos, las mismas trabajadoras de los servicios públicos relacionados a cultura y arte. Así que mi recomendación es estar atento a qué es lo que se hace en esos espacios. Bellas Artes, el MAC son lugares que habitualmente tienen actividades ese día con un enfoque feminista, ya no de género, sino que saltando, digamos, directamente al plato principal. Y desde ahí, digamos, creo que es importante como feministas en las artes tomarnos esa fecha. Ya está establecido, ya se hizo una avanzada ahí que viene de años, así que es una hermosa excusa para reunirnos cada año a hablar de este tema, a visibilizar nuestro trabajo, a compartir entre nosotras, a apoyar las exposiciones feministas que se estén dando, a apoyar esas pequeñas, como decía Soledad, aperturas en la institución, ¿cierto? Que son muy relevantes para disputar también un sentido, no solamente para las convencidas, sino que para las mayorías, para todas esas mujeres que tienen un derecho a la cultura que hoy día está en tela de juicio, que es algo accesorio. Yo diría que muchas de estas artistas comprendidas en el libro y estas actividades que se propician con esta pregunta van precisamente a cumplir ese derecho, a darle un lugar a esas mujeres aunque se sientan ajenas a la obra de arte. No sé, yo pienso en todas las miles de mujeres que en Chile se reunieron para las tesis senior, ¿cierto? El violador en tu camino. Hoy día su experiencia está dentro de un libro sobre arte contemporáneo y yo me quedo con eso, digamos, y desde ahí quizás la invitación es volver a este libro un mapa, una hoja de ruta, ¿cierto? Para poder mirar lo que está ocurriendo, pero también para sensibilizarnos acerca de cómo se produce actualmente un arte que problematiza la situación de las mujeres y, fin, pues cómo se ve también un arte de la igualdad, que pienso que el libro también ficciona en esa esfera, ¿cierto? Donde hay artistas que están preguntándose por el poder, por la constitución, por el destino del planeta, por la ecología, por la maternanza social. O sea, hay un montón de problemas que podemos encontrar en ese libro y que sin duda creo que pueden servir de hoja de ruta para plantear estas discusiones en cualquier lugar donde se pueda acceder a esta publicación. Sí, total. Además, bueno, hay que decir que el libro va a estar de descarga gratuita, y no me equivoco, en la página del ministerio, ahí vamos a ir entregando todos estos datos, por supuesto, y además si usted quiere un libro físico también puede solicitarlo, también de forma gratuita, lo que también hace mucho más accesible el asunto de este material, ¿cierto? Que hemos estado conversando. No me queda más que agradecer, Carolina, Soledad, por este encuentro, esta conversación. Ha sido realmente un susto, como digo yo, pero un gusto poder conversar con ustedes. Aparte, hace tiempo no las veía y es rico siempre como sobre un punto en específico, sobre un hito, conversar. Hemos conversado sobre muchas cosas y creo que la gracia de la conversación es que también es un lugar de aprendizaje, y hoy día yo he aprendido mucho con ustedes, así que les quiero dar las gracias. Feliz cumpleaños, Caro. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias por la invitación y nada, a seguir el podcast, ahí seguiremos los otros episodios y lo difundiremos, por cierto. Eso. Ya, pues gracias Carola, gracias Danae, y seguimos aquí. Bueno, ya estamos cerrando, pero
Quiero contarles primero que el libro Mujeres en las Artes Visuales en Chile 2010-2020 es una publicación que nace con el propósito de estrechar la brecha existente en cuanto a la difusión de artistas mujeres en el ámbito local. El objetivo es promover políticas de género y espacios equitativos para la promoción de artistas vivas desde un enfoque descentralizador. Así, 80 mujeres vinculadas al ámbito de las artes de la visualidad alzan sus voces en este libro, el cual se conforma como una plataforma de difusión bilingüe que pretende visibilizar el trabajo de 60 artistas o colectivos y 20 teóricas, curadoras o gestoras, todas ellas con trayectoria en la última década que establecen diálogos entre la obra visual y la escritura. Esta red de trabajo fue posible gracias a una metodología colaborativa que contempló la formación de un comité editorial integrado por Gloria Cortés, historiadora del arte y curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, Soledad Novoa, historiadora del arte y directora del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, Carolina Olmedo, investigadora y docente del arte contemporáneo latinoamericano, María Iris Flores, teórica del arte y curadora quien asumió la coordinación editorial del proyecto, y Varinia Brodsky, coordinadora del área de las artes visuales de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, desde donde se impulsó esta iniciativa a través del Programa de Difusión y Desarrollo de las Artes de la Visualidad del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hasta aquí dejamos este episodio, les invitamos a que se conecten al otro que vamos a estar lanzando en los próximos días y por supuesto no se olviden de ver la programación en eligecultura.gov. Nos vemos.